Así que en esta mañana, hermanos, para empezar la meditación de la palabra, me gustaría compartir con ustedes algo muy especial que no lo hemos hecho anteriormente. Y permítanme decirlo, pues, de que todos estamos muy alertos y sabemos la situación que estamos pasando en este momento a raíz, pues, del coronavirus. Y ha sido el deseo de mi corazón de empezar esta serie de estudios referente a escatología. Pero antes de entrar en este estudio, la meditación de esta mañana va a ser una introducción a este estudio de escatología. Pero antes de empezar directamente en ello, permítame compartir algo previo a lo que quiero compartir referente a escatología. En esta mañana quiero enseñar, quiero predicar y enseñar, y es por ello que ustedes ven acá la pizarra, y he tratado de poner toda la información posible para esta mañana, y no sé si vamos a poder completar todo eso, pero espero que sí. Y lo que quiero traer, mis hermanos, hay una palabra en inglés, pero no sé cómo traducirlo al español. Dice challenge. Desafío. Un desafío, ok, desafío. Quiero desafiar su escatología. Escatología es el estudio acerca de los últimos tiempos, del fin del mundo. Así que quiero no desafiar, a veces no es que desafiar, sino que quiero que piense referente a su escatología, cómo es que usted piensa ahora, qué es lo que usted piensa acerca de los últimos tiempos. Y yo creo que la mayoría de nosotros, por no decir el 100%, hemos tenido esta perspectiva, pues, en la cual hemos sido enseñados. Entonces, antes de empezar directo a ello, entonces permítame decir lo siguiente. He titulado, pues, en esta mañana este mensaje referente a escatología, pero lo he titulado como una vida cumplida en victoria, una vida cumplida en victoria. Y la semana pasada yo había compartido con los hermanos referente a estos 3 puntos que el Señor me dio en esa mañana que estaba meditando en la palabra de Dios. Sentí en mi corazón de que estas 3 áreas en nuestras vidas deberían ser de vital importancia. Pero antes de entrar en ello, quisiera que vayamos, por favor, a 2 de Corintios. 2 de Corintios en el capítulo 11. Esto ya lo hemos visto anteriormente en otras prédicas, pero quiero compartir esto que es muy importante para cada uno de nosotros. Pablo, hablando aquí a la iglesia de los Corintios, dice el apóstol: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Estos 2 versículos, mis hermanos, está hablando acerca de Pablo al empezar esta obra en Corinto, de que él, al presentarles a Cristo y hacerles entender acerca del nuevo nacimiento, hacerles entender acerca del significado de estar en Cristo y todo lo que Cristo ha hecho por ellos a través de su obra redentora, entonces Pablo ve el producto final de esta obra de nuestro Señor Jesucristo. Y el producto final es de que Él presenta a la iglesia de Corinto, dice, como una virgen pura. Los he desposado con un esposo, dice, como una virgen pura. O sea que el aspecto o el resultado de la obra de nuestro Señor Jesucristo es de que en ese nuevo nacimiento que ha hecho toda la obra, que ha sido completa y perfecta, nos presenta a Cristo como una virgen pura. Y esto es lo que Pablo está diciendo, porque este es el resultado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo.
Y luego dice en ese versículo, en el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Está hablando y dice de que, pero me temo, dice, a pesar de que yo os he presentado como una virgen pura en Cristo, los he desposado como una virgen pura, me temo, dice, de la misma forma, así como Eva fue engañada por la serpiente, vuestros sentidos también sean extraviados o engañados de la sincera fidelidad. Pero hay otra traducción que dice de la simplicidad y la fidelidad y la pureza de Cristo. Entonces, lo que quiero decir en este momento, mis hermanos, es de que debemos entender que la palabra del Señor no es complicada. Es obvio cuando el Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento. Y en realidad la palabra de Dios es simple. Dice de la simplicidad y de la fidelidad y de la pureza que hay en Cristo. Entonces podemos entender, mis hermanos, de que para entender la palabra de Dios, con la guianza y la unción del Espíritu Santo, obviamente, sin Él sería imposible. Pero cuando hemos nacido de nuevo, tenemos la capacidad, mis hermanos, de entender esta palabra y en realidad no es complicada cuando el Espíritu Santo nos guía y nos revela la palabra de Dios. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es de que cuando venimos a estudiar este tema de la escatología, por alguna razón se nos ha complicado. Porque desde el inicio de la creación vemos a través de la palabra, y si podemos leer la palabra, lo podemos leer, porque la palabra nos explica de las cosas que no podemos entender. La palabra misma nos da la explicación en diferentes partes, es simplemente de buscar y escudriñar la Escritura, porque todo está aquí en la palabra. Yo sé que nosotros recurrimos a comentarios de muchos hermanos que Dios ha utilizado en el pasado pues para darnos un mejor entendimiento, y no hay nada de malo en ello. Pero si realmente queremos entenderlo más claro, la palabra misma nos da el entendimiento correcto. Cuando no entendamos en algo, va a haber otra parte de la Biblia en la cual nos va a explicar. Entonces podemos decir de que esta palabra lo podemos entender desde el comienzo hasta el fin, con la guianza del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que resulta? Ahora cuando venimos y estudiamos acerca de escatología, acerca de los últimos tiempos, por alguna razón hay una tremenda confusión. No sabemos qué es lo que pasa. Y entonces esa confusión o esa, ¿cómo podría decir?, falta de interpretación o certidumbre que tenemos acerca de los últimos tiempos, se nos complica y no sabemos qué, porque encontramos en el libro de Apocalipsis un libro que es difícil de entenderlo. Entonces, por alguna razón nos complicamos y nos han complicado, podríamos decir, y no podemos entender y por lo tanto no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Pero en realidad la palabra del Señor no es complicada. Entonces, a lo que quiero llegar es esto, es de que mi intención, mis hermanos, mi deseo, nuestro deseo juntamente con mi esposa, es sincero de compartir con ustedes acerca de la palabra de Dios. Y estas tres áreas que yo he visto de que si cada uno de ustedes, mis hermanos, si cada uno de ustedes realmente, ¿cómo podríamos decir? ¿Cuál es la palabra? Domina. Si cada uno de ustedes entiende y domina estas tres áreas que le voy a mostrar, el cual lo mencioné la semana pasada. Si usted se concentra en estas tres áreas, usted va a poder vivir una vida cumplida, en plenitud sería, en plenitud y en victoria,
Porque usted va a entender la palabra del Señor, porque este es un manual que el Señor nos ha dado para poder entenderla clara. Entonces, la primera parte de que como hijos de Dios necesitamos conocer, y esto todo cristiano debería entender, es acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Nosotros desde el inicio de esta obra, pues este ha sido nuestro tema, nuestro tópico, en la cual nos hemos centrado y nos hemos dado cuenta de que cada cristiano cada uno de nosotros necesitamos conocer la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Y necesitamos saber que es completa, perfecta, cumplida y suficiente, en la cual nosotros podemos encontrar nuestra identidad, nuestra nueva vida en Cristo, quienes realmente somos, nuestra naturaleza, la imagen de Dios. Entonces, cuando entendemos esto, como cimiento, entonces vamos a poder vivir en esa plenitud que Dios tiene para nosotros. Pero al mismo tiempo, estas otras dos áreas también es un complemento de nuestro diario vivir. Es un complemento para que nosotros podamos vivir en esa plenitud, en una vida cumplida. Así como dice en Colosenses 2:10, somos completos en Cristo. Esto tiene que darse cuenta usted, mis hermanos, de que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo fue suficiente para que nosotros, todos los que hemos nacido de nuevo, podamos vivir una vida en plenitud. Entonces, eso es obtenido a través de la obra redentora, cuando lo entendemos y lo vivimos. El otro punto que también enfaticé la semana pasada y la cual quiero enfatizar en este momento es acerca de los dos pactos. ¿Qué tan claro tiene usted el pacto donde nosotros estamos viviendo? Especialmente el pacto antiguo y el pacto nuevo. ¿Por qué es importante conocer el pacto? Es importante conocer en qué pacto estamos, porque si no lo sabemos, vamos a estar viviendo nuestra vida en Cristo como en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros venimos de un trasfondo católico. Y en el catolicismo, pues, el catolicismo ha adoptado muchas de las leyes del antiguo pacto. Y cuando venimos al cristianismo, cuando conocemos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, no nos damos cuenta de que a través de Cristo estamos en un nuevo pacto y necesitamos conocer cómo vivimos en ese nuevo pacto. Porque si no sabemos, vamos a empezar a vivir como en el antiguo pacto, el cual está basado en maldiciones y bendiciones. Y nosotros, como dije anteriormente, nosotros desde el comienzo nos hemos, centrado en la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Luego, a mediados del año pasado, en mi viaje a Colombia, traje un estudio referente a los pactos. Y cuando del regreso de Colombia a Australia, aquí traje una serie de estudios también referente al nuevo pacto o a los pactos, en la cual me detuve más y pude concentrarme un poco más, y los tengo todo en vídeo. Y estos vídeos pues los tengo que editar y eventualmente tienen que terminar en la página de la iglesia. Así que es importante de que cada uno de nosotros, mis hermanos, tenga presente esto del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque para poder vivir una vida en plenitud. Estas son las tres áreas que yo he visto que el Señor me habló la semana pasada. Y el tercer punto es, ¿cuál es su escatología? Ahora, personalmente yo no he traído estudios referentes a la escatología. La semana antepasada sí traje algo un poco en el capítulo 24 de Mateo. Pero más allá no he traído más. Así que a partir de hoy quiero pues de que empecemos
en este estudio, en esta prédica, empezar algo acerca de la escatología. No sé qué tan profundo será. La escatología es bien profunda y tiene muchos corredores, podemos decir, en la cual podemos estudiar, pero vamos a tratar de no complicarlo y hacerlo lo más entendible posible para poder vivirlo y poder entender. Así que lo que quisiera es empezar pues con este tema de la escatología. No sé cuánto me queda. Entonces, esto es lo que iba a decir, lo que estaba diciendo al inicio. Entonces, cuando empezamos este estudio, permítanme pues de que su escatología sea un poquito sacudida, podríamos decir. Sacudida. ¿Por qué? Porque todos nosotros venimos, cuando llegamos a Cristo ahora, estamos en Cristo, llegamos a Cristo y se nos enseña una escatología en la cual la mayoría del pueblo de Cristo en este momento tienen casi la misma interpretación. Y eso lo vamos a ver al final de este estudio. Entonces, ¿cuántas interpretaciones de escatológicos hay en este momento ahora? Solamente hay 4. Entonces quisiera pues de que vayamos y entendamos estas tres interpretaciones de Apocalipsis, o mejor dicho, de escatología. Ok, antes de entrar en ello, permítanme decir lo siguiente, porque siento esto en mi espíritu. De que para algunos de ustedes tal vez va a ser un poquito, espero que no sea aburrido. Es muy posible que usted diga, bueno, yo no quiero saber nada acerca de los últimos tiempos. Pero se va a dar cuenta de que estamos viviendo en este momento una situación acerca de este virus. Y lo primero que viene en la mente de muchos hermanos es, ¿este es el comienzo del fin? Entonces empezamos a pensar y no sabemos qué es lo que la palabra del Señor dice. Entonces, en realidad no es un tema aburrido, no es un tema que no tenga interés. Es muy importante. Es muy importante. Por eso es que estas 3 áreas, yo lo veo personalmente, 3 áreas de que cada cristiano, usted mi hermano, usted mi hermana, necesita tener el conocimiento de estas 3 áreas. Pero el más importante es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su vida? Si usted no lo tiene claro referente a los pactos o a su escatología, pero sí tiene claro acerca de la obra redentora, sabe usted qué es su identidad, usted va a poder vivir en victoria. Pero va a necesitar el complemento. Pero por eso he puesto en este orden la obra redentora, los pactos y escatología. Ok. Entonces, pasemos entonces a estudiar acerca de escatología. Escatología es un estudio acerca de los últimos días, del fin del mundo, de los últimos tiempos. Eso es lo que significa la palabra escatología. Entonces, ¿cuántos tipos de interpretación tenemos para este estudio de escatología? Tenemos cuatro interpretaciones. El primero es preterismo. Preterismo. ¿De qué habla esta interpretación preterista? Habla de que parte o todo el libro de Apocalipsis ya ha sido cumplido en el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo y el fin de la ley. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender esta interpretación? Yo le he puesto aquí una línea. En realidad,
esta interpretación nos da el claro entendimiento de la historia en la humanidad desde la creación hasta el fin. Y en realidad no es complicada porque nos muestra claramente acerca, por ejemplo, aquí empezamos desde A, tenemos la cruz. Este es aquí donde se cumple el libro de Apocalipsis y tenemos por la eternidad con Dios. O sea, básicamente significa esta forma de interpretación nos habla acerca de que todo lo que habla el libro de Apocalipsis, también lo que habla el Mateo 24. Mateo 24 en Lucas, también lo habla en el Lucas 21, también está en el Evangelio de Marcos, también juntamente con el libro de Daniel del capítulo 2, el capítulo 9 de Daniel y obviamente el libro de Apocalipsis, juntamente también con la primera carta y la segunda carta a los tesalonicenses de la carta de Pablo. O sea que en realidad hay varios libros de las cuales extraemos la interpretación referente pues a este tema de escatología. O sea, tenemos que considerar todos esos libros para estudiar este tema. Entonces, esta interpretación nos da, cuando escudriñamos la palabra de Dios y vemos y leemos claramente, nos da esa interpretación de que todo lo malo, toda la calamidad que uno está pensando, de que uno está hablando de los últimos tiempos, ya ha realizado, ya se ha cumplido en el año 70 después de Cristo. Esto en el proceso, en el tiempo que vamos a estar estudiando, lo vamos a analizar más detenidamente, porque vamos a leer la palabra, nos vamos a detener en versículos y vamos a dar la correcta interpretación de cada versículo. La otra forma de interpretación es el idealismo, o espiritual o alegórico. En esta forma de interpretación no determina en realidad el tiempo del fin, o sea, de que no hay un tiempo o no hay un fin. O sea, la forma de interpretación del idealismo es de que nos da a entender acerca de una batalla entre el bien y el mal, de que estamos ahora nosotros viviendo la iglesia como iglesia. O sea que nos da, por ejemplo, una descripción pictórica de lo que estamos luchando, o que la iglesia está pasando en este momento. Nos da una interpretación alegórica o espiritual de lo que es el libro de Apocalipsis y todos los otros libros que he mencionado. La otra forma de interpretación es histórica o historicismo. En esta forma de interpretar, habla acerca de los eventos de Apocalipsis que suceden gradualmente durante el transcurso de la historia. O sea, de que habla acerca del libro de Apocalipsis, de que empieza en la cruz hacia adelante por todo el tiempo hasta el fin del mundo. Esa es la interpretación de esta forma de ver o de interpretar el historicismo. El único problema con esta forma de interpretar es de que cuando personas empiezan a poner fechas, por ejemplo, acerca del anticristo, ya en el pasado, hermanos o cristianos o scholars, o como se llama, teólogos, han puesto fecha acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo, o han puesto la manifestación del anticristo, como por ejemplo, muchos pensaban de que Hitler era el anticristo, otros pensaban de que Mussolini era el anticristo. Hay un hermano que escribió un libro cuando Mussolini estaba vivo, y él declaró en su libro, en realidad no me acuerdo en este momento su nombre de este hermano,
Y él habló y diciendo, ¿no?, de que el anticristo era Mussolini. Y Mussolini estaba vivo todavía. Entonces, cuando Mussolini murió, entonces su interpretación quebró. O sea que no se vio el resultado. Entonces, era una mala interpretación. No era profecía, o sea, sería un falso profeta. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? En su honestidad, este hermano, cuando iba a conferencias y compartía con hermanos, hablaba de lo que había escrito y no llegó a cumplirse. Entonces él dijo, si es que hay alguien en la audiencia que tiene el libro que yo escribí, por favor yo se lo quisiera comprar porque lo que escribí no estaba bien. Entonces, ¿qué es lo que resulta? De que en esta forma histórica de ver, en el momento de que empezamos a poner fechas, se derrumba esta perspectiva y no podemos probar en realidad la veracidad de la palabra de Dios si optamos por esta forma de interpretarlo. Ahora, y la última forma de interpretar la palabra de Dios, o mejor dicho, el libro de Apocalipsis y todos los otros libros que he mencionado, es la interpretación futurista. Ahora, esta interpretación futurista es la posición de que la mayoría de los hermanos o mayoría en el cuerpo de Cristo, yo podría decir tal vez un 85%, 80-85% diría yo, se posicionan en esta forma de interpretar el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que resulta con este punto de vista? Y yo le voy a decir de que cada uno, a mí me enseñaron esta posición. Y estoy seguro de que cada uno de ustedes, pues, tal vez tengan esta interpretación. ¿Qué es lo que ocurre con esta forma de interpretación? Si ponemos nuevamente con el ejemplo que vimos al comienzo, que es preterismo, aquí está el futurismo, empieza y vemos la cruz acá, y pasan los años, y aquí es donde recibimos la palabra de Dios, y se nos da la palabra de Dios, y se empieza a hablar acerca de los últimos días, como habla pues Juan en sus cartas. Habla acerca de los últimos días. Entonces, vemos de que esos últimos días ya son por tal vez más de 2000 años. Entonces, vemos de que cuando hay un evento, como por ejemplo esta pandemia que estamos pasando en este momento, estamos pensando, serán los últimos días. Estamos viviendo a la puerta. Estamos en los comienzos de dolores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando pensamos? Entonces, tenemos esta forma, lo he ilustrado con ¿cómo se llama? Con las líneas todo entreverado ahí, para dar a entender porque no tenemos claridad cuándo va a empezar o estamos esperando o si estamos viviendo tranquilamente por acá y empezamos y sentimos que algo ha empezado a suceder en el mundo, pensamos de que es el fin del mundo y algo trágico va a empezar y el apocalipsis empieza. Entonces, ¿por qué pensamos de esa forma? Porque esta posición futurista es lo que determina este punto de vista. Ahora, ¿qué es lo que están utilizando? Aquí se está utilizando para determinar el comienzo de Apocalipsis, que está distanciado en el futuro, que está lejos, que no sabemos cuándo va a empezar. Por eso todos están en la incertidumbre. Y la forma de detectar, ¿cómo se llama? Mejor dicho, de ver esta posición futurista, es de que tendemos a observarlo por las situaciones que están ocurriendo en el mundo.
cuando en realidad debería ser la palabra de Dios quien nos indica qué es lo que va a ocurrir, y no los eventos que ocurren en nuestras vidas o en el mundo. Y justamente eso es lo que está ocurriendo en este momento con esta pandemia. Muchos piensan, este evento está determinando, no, entonces dicen, entonces ya estamos al comienzo de Apocalipsis y ya estamos a la puerta. Son el comienzo de dolores. Entonces empezamos a pensar de que vamos a empezar a vivir ya el Apocalipsis, todo esto, este lío, todo esto, todas las tribulaciones. Entonces se piensa de eso. ¿Por qué? Porque estamos utilizando los eventos actuales para determinar nuestra posición del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo es que se ha llegado a esta ilustración de esta forma de interpretarlo? Se ha utilizado, eso lo vamos a estudiar más adelante, las 70 semanas de Daniel. En las 70 semanas de Daniel, el sueño la visión que él tiene, da 70 semanas. Entonces, 69 semanas ya se han cumplido. Se cumplió en la cruz. Pero los que han interpretado esta posición futurista han dejado la última semana al futuro. Lo han puesto aquí, pongamos 2000 años. Más, por lo menos 2000 años. O sea que esas semanas lo han prolongado y en realidad no sabemos cuándo va a ser el comienzo de esa última semana de la visión de Daniel. Ahora, estaba yo estudiando esto, estaba averiguando cómo empezó esta posición futurista. Empezó en el año 1537 con un jesuita, Francisco Rivera. ¿Y cuál era el propósito de esta posición? De buscar, de ver las profecías que se iban a cumplir en el futuro. Era porque para combatir la reforma protestante, que sabemos pues el protestantismo empezó con Martín Lutero. Entonces en 1537 este jesuita empezó y después lo continuó muchos más de ellos. Otros jesuitas a lo largo de la historia. Pero no tuvo mucha acogida al comienzo. Hasta que después aproximadamente 400 años, aunque había más personas, más jesuitas que durante de los años seguían trayendo nuevamente este punto de vista. Y entonces, ¿qué es lo que querían hacer? Es de que querían, como había se ponía al papado como parte de estos últimos tiempos referente al anticristo. Había relación entre ellos. Entonces la Iglesia Católica tuvo pues de que empezar a traer este estudio para tal vez sacar de vista o por la presión que había del protestantismo en esa época. Pero al inicio no fue una posición muy favorable, pero a través de los años siguió creciendo y en el año 1800 o al 82 había muchos hermanos, y en este caso eran protestantes ya. Maitland John Nelson Darby en 1800, porque él vivió de 1800 al 82, creó el dispensacionalismo. Dispensacionalismo se refiere a la separación de Israel y la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que trae esta forma de ver de futurismo? Al introducir Darby su dispensacionalismo, entonces separa de que Dios tiene un plan con Israel y tiene un plan con la iglesia. Entonces empieza desde este momento
a introducirse este tipo de enseñanza. Y luego, en el año 1843 al 1921, que vivió este hermano Cyrus Ingerson Scofield, Scofield creó una Biblia o escribió una Biblia con comentarios hablando acerca de esta posición futurista juntamente con el dispensacionalismo. Y aproximadamente en el siglo XIX, la enseñanza, esta forma de ver, esta interpretación futurista es enseñada o entró en el protestantismo. O sea, a partir del año 1800, en el siglo XIX, 1800 y tantos, al final de 1800, entonces ya esta forma de ver el libro de Apocalipsis, juntamente con la venida de nuestro Señor, la segunda venida de nuestro Señor, entonces es introducido en la iglesia protestante y a partir de ese momento en adelante se hace aceptable, por decir, en todo el mundo. Llega a todo el mundo, entonces, y es por ello de que la mayoría de nosotros, especialmente, fue propagada con el pentecostalismo. O sea, toda iglesia pentecostal, y usted se va a dar cuenta de que la mayoría de las iglesias ahora tienen esta posición futurista. Y es muy posible de que usted pueda tener esa posición futurista. ¿Por qué? Porque está pensando de que estamos viviendo en realidad en el tiempo de Apocalipsis, pero en realidad no hay seguridad porque no sabemos si este es el comienzo de dolores o está a la puerta. Entonces, esto es lo que vamos a nosotros estudiar. Nos vamos a centrar mayormente en estas dos posiciones, porque el idealismo y el historicismo son importantes, pero veo de que estas dos, el preterismo y el futurismo, son las dos interpretaciones que necesitamos realmente concentrarnos. Ahora, el resultado de esta enseñanza futurista nos trae también otros conceptos, como por ejemplo la pretribulación, la midtribulación y la posttribulación. O sea, aquí nos enseña esta forma de interpretarlo, nos habla acerca de la segunda venida de Jesús, porque la primera fue en la cruz. Y de acuerdo a esta interpretación, va a haber una segunda venida. Hay una posición dentro de esta posición, hay tres posiciones, obviamente la pre, la med y la post-tribulación, porque unos piensan de que Jesús va a venir antes que la tribulación empiece, otros que va a venir en medio de la tribulación, que en los 3 años y medio, que la tribulación va a ser por un periodo de 7 años, y la post-tribulación va a venir al final de la tribulación. Eso va a ser cuando viene por segunda vez en el rapto. Pero hay una tercera venida de nuestro Señor Jesucristo con esta posición, el cual es la tercera venida, el cual es el reino de Jesucristo por 1000 años. Entonces, en esta posición hay dos posiciones. Espero que no sea confuso para usted. Tenemos un premilenialismo. Unos piensan de que Jesús va a regresar a la tierra a reinar por 1000 años antes del milenio, y otros dicen no, va a regresar después del milenio. Entonces hay dos posiciones, porque todo esto es producto pues de esta forma de interpretar futurista. Y ahora la situación es de que, y esto es el ambiente que todos nosotros o la Iglesia de Cristo está viviendo en este momento, y es por eso pues digo de que el 85%
del cuerpo de Cristo está en esta posición. Yo fui enseñado en esta posición y a través de los años, en estos 33 años, de que como cristiano pues he visto las cosas que han venido ocurriendo y la situación cuando uno empieza a escudriñar las escrituras y uno se pone a pensar qué es lo que está pasando, porque no está pasando nada. Están pasando todas estas calamidades que vemos, pero no nos muestran nada concreto. Y cuando nosotros empezamos a meditar, por ejemplo, en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis hay siete pasajes en la Biblia en donde nos habla de que nuestro Señor Jesucristo dice, Él va a venir pronto. Va a venir pronto. Entonces, cuando aplicamos esto a esta posición, en realidad no sabemos, porque la Biblia, Apocalipsis, fue escrito en esta época. El libro de Apocalipsis fue escrito en este tiempo, antes del año 70. Entonces, Juan, el que recibe la revelación, está escribiendo para una generación de aquel tiempo. No lo está escribiendo de acá a 2000 años, porque dice, en esos versículos que les menciono, dice, y vendré pronto, dice nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces no sabemos cuándo pronto es. Pronto es después de 2000 años, no sabemos. Entonces hay esa incertidumbre y es por ello que se nos enreda, no sabemos qué es lo que va a pasar, cuándo va a pasar y sabemos qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que va a ocurrir, pero no sabemos cuándo. Y es por ello que yo empecé a decir este estudio al comienzo, de que la palabra en realidad no es complicada de leerla. El problema cuando nos encontramos con interpretaciones de esta clase, de alguna forma se nos ha complicado y no entendemos. Porque no podemos ver la claridad acerca de qué es lo que va a ocurrir más adelante. En el siglo pasado, en realidad, estamos en el 2000 ahora, en el año 1970 creo que fue, por ahí, había creo que todavía está vivo, se llama Hal Lindsey. Escribió un libro que habla acerca de Late Great Planet Earth. Dice el tarde y grandioso planeta Tierra, el cual este hombre es un autor de muchísimos libros que habla acerca pues de este tipo de tema y que se ha hecho millonario con la venta de estos temas, de estos libros. Y esto ha ayudado para que este punto de vista o esta interpretación se propague por todas partes. No sé si ustedes se acuerdan, aquí nosotros tenemos unos DVDs, unos CDs acá, que se llama Left Behind. Left Behind, que no sé si ustedes lo conocen, en español puede ser lo que quedó atrás. No sé si ustedes tienen, ¿alguien de ustedes ha visto alguna de esas películas? Lo que quedó atrás. ¿En español no han visto ninguna de esas películas? Lo que quedó atrás. Ok. Aquí es bien conocido, en América es muy conocido. Es acerca, pues, como no sé cuántas series, es una serie de películas que habla acerca del rapto. El rapto viene nuestro Señor Jesucristo y se lleva a la iglesia. Entonces eso es lo que quiere decir lo que quedó atrás. ¿Qué es lo que quedó atrás después del rapto? Entonces, este vídeo ha ayudado pues a este punto de vista o esta interpretación propagarse lo más que se pueda. Después hay otro autor de un libro también que se llama Edgar C. Wishnant, de que él profetizó y dijo 88 razones
porque el rapto será en 1988. El rapto será en 1988. ¿Cómo es que él determinó el rapto que iba a ser en 1988? Él utilizó, vayamos ahí por un momento ahora, al libro de Mateo, por favor, capítulo 24. Esto ya lo leímos ya la semana pasada o la antepasada. Y lo que he estado hablando ahora, mis hermanos, esto no hemos visto muchas escrituras, pero a partir no de la próxima semana, porque la próxima semana tenemos un servicio dedicado a la Semana Santa, a la Pascua, pero desde la subsiguiente vamos a entrar a leer la palabra de Dios para entender más con claridad este punto. Mejor dicho, acerca de escatología. Entonces, en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 34, dice la palabra del Señor: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Okay? Eso es todo por ahora. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Todo esto qué? Todo lo que él está hablando en ese capítulo 24, eso lo vamos a meditar más adelante, y lo que sigue después, en ese capítulo 24 y en el 25. Entonces, este hermano, Edgar, él profetizó de que en 1988 iba a venir el rapto. Y escribió ese libro. ¿Y cómo es que él estableció este punto de vista? Lo estableció por este versículo que acabábamos de leer. Y él empieza a contar esta generación, lo empezó a contar desde el día que se estableció al pueblo de Israel como nación, que fue en 1940. En 1940 fue el pueblo de Israel establecido como nación. No, 48 fue. Sí, 48. 1948, perdón. En 1948 fue establecida Israel como nación. Entonces, de ahí, él agrega una generación de 40 años, porque una generación es de 40 años. Entonces, de 1948 más 40 años son 1988. Entonces, él profetizó de que el rapto iba a ser en septiembre, el 11 o el 13 de septiembre de 1988. ¿Y usted sabe cuántos millones de libros vendió este hombre? 4,5 millones de ediciones o de libros. O sea, fue una cantidad inmensa. Y el pueblo cristiano lo tomó tan en serio de que empezaron a tomar acción ya cuando se iba a llegar ese momento. Inclusive, yo personalmente no lo he visto, pero sí he podido ver a través no de películas, pero de testimonios en YouTube, de que cuando está por acercarse esta fecha, ya hermanos en Cristo están practicando ya cómo irse cuando venga el Señor. Esto parece gracioso, pero es cierto. Dice que había mucha gente de que estaba practicando en el trampolín a ver cómo iba a ser cuando ya el Señor iba a regresar, o mejor dicho, por el rapto. Lo estaban tomando tan en serio de que ya gente dejaba de trabajar. Y tomaban, ¿cómo se llama? ¿Cómo podría decir? Se metían en deudas y disfrutar de la vida porque ya les quedaba muy poco tiempo. Entonces,
Yo les digo, esto es cierto, porque esto fue lo que ocurrió, porque todos pensaban, todos aquellos que creían, que habían leído este libro, pensaban de que el Señor iba a venir, iba ya el rapto y se estaban preparando. Pero vino 1988 y no pasó nada. Pero este hermano empezó a crear otros libros en el año 89, en el 93, en el 94 y en el 97. Y él murió en el año 2001. Así que todo lo que claro, obviamente ya el último libro, a pesar, dice que el último libro de que el Señor iba a regresar, o el rapto iba a ser en el año 97, esa edición vendió como 300,000 libros. Gente todavía estaba comprando, a pesar de lo que había visto que no era cierto. ¿Qué es lo que estoy tratando de mis hermanos, de ilustrar y de compartir con ustedes esto? Es de que esta es la posición en la cual todos nosotros hemos sido, ¿cómo se llama?, educados. Y es por ello de que estamos pensando, cuando vemos una pandemia de esta clase, vemos de que es los últimos días. Estamos pensando acerca de la marca por ejemplo, este es el que ha traído acerca de la marca de la bestia, el rapto, la tribulación. Todos estos conceptos ha traído este punto de vista y la mayoría de nosotros estamos familiarizados con esto porque eso es lo que se nos ha inculcado. Se está hablando acerca de un gobierno mundial. Y vemos, pues, pensamos y decimos de que parece que se va a formar de esta forma, entonces debe ser cierto. Pero lo que importante que tenemos que ver, mis hermanos, ¿qué es lo que la palabra del Señor dice referente a este tema de escatología? ¿Qué es lo que realmente dice? Y es por ello que les digo de que para tener una vida cumplida, para vivir en victoria, dije inicialmente que la obra redentora es de fundamento, tiene que ser número uno en nosotros. Tenemos que entenderla y vivirla, y la podemos vivir, mis hermanos. Luego, número dos, en los pactos. Necesitamos conocer acerca de los pactos. Estamos nosotros viviendo en el nuevo pacto, no estamos en el antiguo pacto. Pero el problema es de que hay muchos hermanos que están en el nuevo pacto, pero están viviendo de acuerdo al antiguo, sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque aman a Dios, quieren complacer a Dios, pero sin darse cuenta están viviendo en el antiguo pacto y no en el nuevo. Y ahora, cuando estudiamos esta área de la escatología, es importante de que tengamos nuestra posición y qué es lo que la palabra del Señor dice referente a este tema que es tan importante, porque sí afecta nuestras vidas. Afecta nuestro diario vivir, especialmente cuando vienen situaciones como esta que ha ocurrido ahora, como esta pandemia. Entonces, espero pues de que esto sea de ayuda y de edificación, porque, esto me olvidé de decirle, estos 3 puntos en los cuales yo les estoy mostrando, si se pueden dar cuenta, nuestro Señor Jesús es el centro. Sin Cristo, la obra redentora no es nada. Sin Cristo, estos pactos no existen. Y sin Cristo, esta escatología también deja de existir. Entonces, somos cristocéntricos. Necesitamos conocer pues esta área. Y yo podría decir de que si uno entiende estas 3 áreas, puede comprender toda la palabra de Dios, toda la Biblia. Pero si usted entiende estas 3 áreas en la palabra de Dios, yo le voy a decir, usted va a poder vivir una vida en libertad, usted va a poder vivir una vida en paz. Como por ejemplo, en este momento hay muchos hermanos de que viven en incertidumbre en realidad, porque ven la realidad que está ocurriendo con este coronavirus. Y hay gente que está muriendo. Es una realidad, no podemos ignorarla. Pero la situación se complica cuando no tenemos claro la palabra de Dios. Entonces pensamos de que ya se viene el fin.
Pensamos de que el Señor ya está en la puerta. No me malinterpreten. Todos deseamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él va a regresar un día. Pero en realidad, ¿es este el momento o no? Entonces, cuando nosotros tenemos la palabra del Señor claro, entonces podemos vivir en paz y en tranquilidad. No porque el Señor Jesús venga mañana, Él puede venir mañana, pero uno ya está listo. ¿Por qué? Porque uno conoce su identidad, uno conoce quiénes somos en Cristo Jesús. Conoce en qué estamos viviendo, en qué pacto estamos viviendo. Podemos vivir en paz y en tranquilidad y podemos ministrar a otros acerca de esta paz. Muchas otras personas pueden estar, inclusive personas que no son cristianas, están diciendo es el comienzo del Apocalipsis. Y hermanos y hermanas, obviamente, que aman al Señor, aman a su familia, aman a sus amistades, están pensando de que ya el Señor está a la puerta y esta calamidad nos va a destruir a todos. Así que, mis hermanos, espero pues de que esta introducción a este estudio pueda ser de bendición para todos y que juntos podamos escudriñar la palabra del Señor y realmente encontrar qué es lo que la palabra del Señor nos dice a ese respecto. Así que espero pues de que haya paz en su corazón, así que permítanme orar en este momento. Así que oremos al final pues de esta meditación que ya me pasé ya. Oremos, hermanos, ok. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, yo oro en tu precioso nombre, Cristo, de que cada hermano, cada hermana que me escucha en este momento, tú, Señor, hagas la obra completa a través de tu Espíritu Santo. De que esta área, Señor, de escatología y de saber los últimos tiempos, Señor, pueda quedar clara en nuestro espíritu. ¿Qué es lo que tu palabra nos dice? Porque tu palabra es verdad. Tu palabra tiene el poder liberador de poder darnos el entendimiento y nosotros poder vivir en paz, poder vivir en gozo y compartir con otros acerca, Señor, de tu verdad que nos hace libres. Padre, y podemos vivir en paz, paz con Dios y paz con nuestros seres queridos y con nuestro prójimo. Gracias, mi Dios, por cada hermano que ha prestado atención en esta noche y en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.